Continuamos en diálogo abierto. Otro gran tema de polémica es, bueno, ya lo habíamos comentado hace algún tiempo, el retiro de la estatua de Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma, y ahora este intento que a todas luces parece fallido de cambiarlo por otro tipo de escultura, que además no solo es el tema de la escultura, sino a quién se le encargan, la falta de un comité. Son de esas cosas que de la nada se vuelven un problema, se vuelven polémicos, todo mundo discute, todo mundo analiza, pues bueno, así sucede en las democracias. Pero quiero empezar contigo, Felipe, porque aparte de que conoces muy bien el tema, tú tienes opiniones muy personales al respecto. Sí, claro, Memo. Lo que podemos ver con el retiro de la escultura de Colón es primeramente una cuestión de querer manejar la historia de una manera muy particular. Ser una lectura muy particular de los gobernantes en turnos que te dicen qué es la historia correcta con respecto a la historia incorrecta. Pero recordemos que las ciudades tienen memoria y tienen símbolos. A final de cuentas podemos estar en contra o a favor de Colón, pero es una figura, un referente, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Y esto lo hemos visto a lo largo de diferentes, pasó en Estados Unidos, ustedes recordarán cuando se dio el asesinato de una persona afrodescendiente, afroamericana, que empezaron a retirar diferentes esculturas. Entiendo esta parte, pero no tiene que ser una iniciativa ni unilateral ni impositiva del gobierno de la Ciudad de México. Nunca se discutió, nunca se dijo nada, y aparte, la Glorieta de Colón es un referente dentro de la memoria de la ciudad, porque aparte es la primera escultura que se hizo en la ciudad en el siglo XVIII, perdón, siglo XIX. Y en ese sentido, la escultura sigue siendo un referente. No es una cuestión iconográfica de tratar de defender a Colón, sino a voluntad y capricho de los gobernantes. No se pueden cambiar la nomenclatura y no se puede cambiar la historia de una ciudad. En el caso de la mujer olmeca que intentan poner ahí, que salió la figura esta de la cabeza de la mujer olmeca, ¿por qué no pensar en otro tipo de cosas? ¿Por qué no pensar en un acuerdo o al menos una discusión dentro de la ciudad? Pero fíjate, Memo, colegas, que esto es sintomático porque no es la primera vez. Le cambiaron a la plaza de la Noche Triste por Plaza de la Victoria y bueno, finalmente, y así empiezan. Ustedes recordarán lo que se sucedió el 15 de septiembre, este performance de luces e imágenes en el Zócalo, que yo me sentía más como en festival escolar, y porque era muy pedagógico, era como decir, a ver, la historia es así, y era una forma de tratar de enseñar la historia correcta. Entonces, y esto no solamente en la Ciudad de México, va a pasar y está pasando a nivel nacional. Los nombres, las nomenclaturas, la memoria intenta ser cambiada. Y lo hemos visto, no solamente a nivel nacional, sino internacional, cuando le piden disculpas a la corona española por lo que sucedió cuando España ni siquiera existía, cuando México tampoco existía. Y fíjate que es muy conveniente y muy convenenciero el asunto porque no le han pedido y no le han exigido disculpas a Estados Unidos por habernos robado la mitad del territorio. Entonces se vuelve muy estratégico este asunto. Entonces no se vale que la memoria de una ciudad o un país esté a merced de los gobernantes en turno. Se ha intentado durante muchos años, se ha vuelto un tema recurrente de cada gobierno cambiarlo. Recordemos que cuando Salinas intentó reivindicar la figura de Porfirio Díaz, hubo todo un debate. En este caso ni siquiera se dio espacio para el debate. A final de cuentas, como tú dices, es un intento fallido porque la jefa de gobierno lo manda tendría que ser desde un principio a esta comisión de imágenes, esculturas y símbolos de la ciudad a discutirlo. Entonces me parece fallido y me parece también una postura demasiado soberbia tratar de cambiar la historia simplemente por decreto, por posturas personales o ideológicas. Nada más acoto que en la ceremonia del grito en Estambul, Turquía, la cónsul Isabel Arveide, al terminar la arenga tradicional, también dijo viva López Obrador y se armó todo un merequetengue. Gerardo. Mira, yo creo que es parte del manual, un manual ahí que si tú te das cuenta de lo que ha sucedido en gobiernos populistas, de socialistas, clientelistas en Latinoamérica, como que pareciera que es parte del manual, ¿no? De decir, vamos a reinventar la historia, ¿no? La historia la hacemos nosotros, no es la historia real, es la historia que nosotros queremos contar, donde pues, hay nuevos, ahora sí que nuevos valores, nuevos próceres, nuevos héroes nacionales,
O sea, al final es parte de una narrativa nueva que tiene que ver con un proyecto de país y de nación que ellos están construyendo. Entonces, no se puede construir de la nada. Entonces, como que es una película que yo he visto ya en otras partes, ¿no? Pues Venezuela vuelve a reinventar a un héroe efectivamente, pero lo sube a otros niveles, igual todo. O sea, al final, como que es el manual de la reinvención de la historia para que el proyecto político, económico y social que impulsan pues estos gobiernos pues pueda encajar en una narrativa también histórica para que le haga clic a la gente. Entonces, yo sí lo veo muy grave porque al final pues, va mucho más allá de a quién quitas y a quién pones. O sea, estás al final violentando y alterando una realidad histórica que, que es una realidad. Entonces vas contra toda la lógica histórica. Y yo creo que va más por ahí, o sea, yo creo que tiene ese sentido, ¿no? ¿Cómo nuestro proyecto encaja de largo plazo? ¿Cómo va a encajar si no tenemos una historia, ¿no? Una historia nacional que nos acompañe en este nuevo proceso y en esta nueva visión de país? Pero muy importante lo que dices, la historia está ahí, nos guste o no, son hechos. Tratar de tergiversarlos para crear una narrativa, creo que hoy, en la época de la tecnología, ya es imposible. Pepe. Sí, Guillermo, compañeros. Hay por ahí un manual del poder, es un libro de Marina, es un autor español, se llama La pasión del poder, y habla de que para poder controlar a un país, a una nación, es necesario definir dos aspectos, lo que piensa y lo que siente. Es decir, si el poder, si el Estado puede intervenir en el pensamiento y en los sentimientos de la sociedad, entonces tendrá un poder sobre esta. Y parte de esta narrativa que hemos estado escuchando las últimas semanas y que se ha agudizado en los últimos días, queriendo subir y bajar héroes y antihéroes, porque también es muy importante la cuestión del papel histórico de los antihéroes, porque de esa forma se mantiene viva la idea del enemigo, la idea de aquel adversario del pueblo que hay que luchar. Tanto el adversario presente, que ya está instalado por la narrativa de López Obrador y los suyos, que es los corruptos de antes, los neoliberales, fifís y todo lo que ya no sabemos, pero ahora también están reviviendo a los enemigos históricos, para que nosotros los mexicanos nos sintamos siempre víctimas de alguien y que sean los que mandan hoy los que nos están salvando. Vaya, es toda una gran ficción, entonces una gran puesta en escena, pero al final, ¿no?, les funciona, ¿no? Porque si no tenemos la cultura, si no tenemos la fortaleza intelectual para poder resistir estos embates, pues nos la creemos, ¿no? Y es mucho más sencillo decir que pobres mexicanos somos víctimas de los españoles cuando ni existía México ni estaba España como está ahora, y que fuimos invadidos y que fuimos sobajados y que nos robaron. Óigame, perdón, pero a mí no me robaron nada, los señores que estuvieron aquí hace 500 años, la verdad. Pero bueno, llevarse la escultura de Colón. Estaba leyendo hace unos días que esta escultura siempre generó polémica en la ciudad. Fíjense que la hizo un escultor francés, ni siquiera fue esculpida en México. Claro, con dinero mexicano, encargada por el gobierno mexicano. No, la encargó un empresario. Por eso, ¿Sí? lo hizo un empresario. Sí, pero ni siquiera era dinero del gobierno. Exacto, y se manda a hacer con un artista francés, y se trae, y luego no les gustó porque no les gustó la forma en la que estaba, en fin, pero total se colocó. Y con el paso de los años, las décadas, pues formó parte ya de las referencias de la ciudad. Es decir, cuando a ti te decían, yo llegué a vivir a la Ciudad de México, y era muy claro que, oye, cuando llegas a la Glorieta de Colón, pues le das a la izquierda, ¿no?, y ya vas a estar por Insurgentes, y si le das a la derecha, entonces, digamos, es un referente. ¿Ahora qué va a hacer, no? La Glorieta de la Mixteca. Bueno, no, pues ahora tendremos que acostumbrarnos. Parece menor y parece una trivialidad, pero no lo es, porque le va cambiando la identidad de la ciudad y le van quitando estos referentes. Creo, por otro lado, que lo hicieron mal porque, como bien apunta Felipe, tendría que haber intervenido un comité de gente que sepa de historia, que pueda coadyuvar a
digamos, a la redefinición de la identidad de la ciudad como parte de una nueva narrativa de la historia. Y bueno, pues ahí estaría, digamos, siquiera por lo menos con cierto sentido, pero como todo lo que pasa en este gobierno es sobre las rodillas, una ocurrencia, la quitan, la llevan a la estatua a darle mantenimiento y alguien dice, y si ya no la regresamos y luego ponemos otra, pues dale, vamos a hacerlo. O sea, la verdad es que muy mal hecho todo. Sí, definitivamente. Nada más que, como aquí bien lo han dicho mis compañeros, hay un atentado a la memoria histórica, que nos guste o no, están ahí, son hechos, y los pueblos y las culturas se construyen precisamente de su pasado y sus antecedentes. Tratar de modificarlo a estas alturas, en el que el mundo vive un proceso tecnológico acelerado, a mí se me hace absurdo y creo que además a largo plazo no va a proceder. Bueno, vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto en Grupo Fórmula.